Bienvenidos nuevamente a este proceso de formación orientado a formulación de proyectos en procesos de investigación. En este ejercicio nos hemos ido encontrando con diferentes perspectivas, formas y estructuras en las cuales se llega al proyecto, a ese proyecto, sea investigación, sea desarrollo, sea innovación. No importa si el proyecto está orientado al sistema público, MinCiencias, SENA, sistema de regalías, etcétera, o al sistema privado con empresas que generan retos, o a los ejercicios internos de la organización. Uno de los elementos fundamentales es conocer herramientas que nos permitan apoyar ese diagnóstico o esa formulación que nosotros hacemos para darle suficiente peso conceptual, peso metodológico y peso estructural. Por lo tanto, hoy vamos a abordar una metodología basada en variables. Esta metodología es desarrollada por una escuela de la prospectiva, la LIPSOR, es una escuela francesa coordinada por el profesor Michel Godet, pero que basa su estrategia en el análisis de variables cruzadas y simplemente plantea que cualquier sistema se puede entender como la relación de las variables que lo integran, algunas impulsoras, otras con restricciones. ¿Qué es lo interesante de esta metodología? Cuando nosotros vemos metodología árbol de problemas, siempre tenemos que tener en la cabeza el problema central, derivarlos, o sea, causas y efectos. Cuando vemos espina de pescado, pues es lo mismo. Tenemos un problema central, pero está previamente identificado. En esta metodología no hay una identificación previa de un nodo, de un problema central. Se describe, se identifica a partir de la relación de variables en cuanto a juego de pesos. Por lo tanto, esta charla la voy a dividir en dos componentes. El primero voy a dar los conceptos teóricos y luego voy a explicar el uso de la herramienta en sus dos versiones. Tiene una versión online y tiene una versión de escritorio. La metodología entonces utiliza un software que se llama Micmac, que hace uso de matrices de impacto cruzado, pero todo esto está enmarcado en algo que se denomina el análisis estructural. Entonces vamos a ver los términos análisis estructural y luego el uso del software. El análisis estructural entonces es un método para estructurar ideas que se derivan de entender un sistema, y lo primero que hago yo es describir ese sistema, cuáles son todos los elementos que lo componen, que lo soportan. Luego, esto permite hacer una síntesis y generar una conclusión. Básicamente, pues tiene unas condiciones, y es que debemos pensar amplio, o sea, es un entender el sistema en todas sus dimensiones. Es importante esto, ver sus relaciones, los elementos que lo afectan, y un insumo muy bueno para este análisis es la DOFA. La hoja también es un mecanismo de priorización, pero en este caso yo puedo partir de la hoja. Tener en cuenta factores cualitativos, que es otro elemento, no solo factores cuantitativos que nos afectan nuestro sistema. Y ahorita pues les voy a dejar un listado grande de variables que podemos tener. Estos son ejercicios que se construyen en comunidad, por lo tanto no se recomienda solo que el gerente se siente o el técnico y lo haga, sino que se hagan en talleres donde todos puedan participar, todos los interesados, los implicados, y den sus posiciones frente a los diferentes enfoques. El método cuestiona estereotipos y, como les dije al inicio, hace parte de herramientas de prospectiva, o sea que puede ayudar a construir futuros inciertos, generar dudas sobre para dónde van las cosas. El análisis estructural entonces permite reflexión colectiva, admite análisis cualitativo y provoca reflexiones sobre aspectos
contraintuitivos o inesperados del sistema. Este punto es bien interesante porque uno devela en el ejercicio cosas que no lo había visto. Por ejemplo, una causa que al principio yo asociaba a otro elemento y mentiras que resulta ser dependiente o que ser generadora de otro factor. Las fases pues son 3 fases. La primera, yo identifico los factores, hago el listado de factores o variables asociadas a mi sistema. El segundo, los relaciono, para eso hago un proceso de calificación que detallaré en el software, donde digo qué influencia tiene este factor sobre este otro, y el software me ayuda en el proceso de clasificación y análisis. Cuando ya llego a la primera fase, que es la identificación de factores, pues simplemente listo todos los factores internos y externos detallados, y esos factores siempre tienen 3 elementos: un nombre largo, el factor, una abreviatura o un nombre corto, la descripción, y en ocasiones puede tener área temática. Por ejemplo, puedo tener todos los factores asociados a operación, a gestión, factores económicos, factores sociales, ambientales, etc. Y eso genera el listado. Luego, con las matrices, entonces empiezo el proceso de cruzar, y ello me permite identificar 2 grandes bloques: motricidad y dependencia. La motricidad está asociada a la capacidad que tiene una variable de generarme otra. Por ejemplo, tengo hambre, me genera dolor de cabeza. A más hambre, más dolor de cabeza. Entonces esa sería una variable muy motriz. ¿Cuál es la dependiente? El dolor de cabeza. Pero también puede venir otras cosas: estrés, una gripe, etcétera, etcétera. Entonces aquí buscamos identificar cuáles son esas variables realmente generadoras y esas dependientes. Para eso, pues se hace un proceso de calificación en 4 dimensiones: 0 no influye, 1 débil, 2 medio, 3 fuerte, y la calificación de P, que equivale a un 4, es una influencia que no existe pero que puede existir. En este caso no lo utilizamos porque esto se hace para la configuración de escenarios. Después, cuando yo tengo ese análisis, encuentro que mi resultado me va a dar en este tipo de gráfico. 1, factores claves. Si yo hablo de árbol de problemas, aquí estaría el tronco. Estas son las causas y estos son los efectos. ¿Y qué pasa con estas variables? Que si bien yo al principio las incluí, pues definitivamente no son tan importantes y no las necesito analizar. Pues ya las analicé, pero no las necesito integrar a mi sistema. Esto es muy importante en temas de economía porque reduzco las dimensiones y con eso es más fácil tener gobernanza. O sea, si yo sé claramente qué es lo que me está causando, cómo está afectando y cuáles son los impactos, básicamente puedo controlar un poco mi sistema. ¿De qué tipología hay factores? Muchísimos. Pues esta presentación se las dejo, pero hay factores relacionados con demografía, hay factores relacionados con sociedad, hay factores relacionados con competitividad, y todos esos factores que llamamos variables, entonces son todos estos listados. ¿Cuántas variables voy a trabajar? Hay que tener mucho cuidado, y ahorita que miremos, yo considero que con más de 9 variables es suficiente. De 9 a 20 variables es ideal. 15 es un número muy bueno. De ahí para arriba puede ser complicado de analizar. Entonces, como decía, factores, ya los llamamos variables del manual de prospectiva. Pues hacer este listado de variables: organización y estrategia, variables producto de mercado y tecnología, producción, sociales,
financieras, externas, del entorno, distribución, del consumidor y del riesgo. Vamos entonces a trabajar ya. Después de haber visto algunos elementos conceptuales sobre el método de prospectiva, vamos a ver el software. El software lo pueden descargar de la página es.laprospectiva.fr. Ingresamos a métodos de prospectiva, se van a encontrar con muchísimas herramientas, en este caso unas herramientas en la nube muy potentes, muy interesantes, y con un paquete de programas que pueden descargar en computadores de sistema operativo Windows. Hoy vamos a trabajar con este software, el Micmac, en la versión de escritorio y en la versión de nube para el mismo ejemplo. Previamente ya he hecho la instalación del mismo. Entonces lo primero que hago es que llamo el programa. Es un software gratuito, tiene dificultades, es una traducción del francés al español con algunos problemas en ocasiones, entonces no se asusten si tienen digamos dificultades en cuanto a idioma, si no les va a aparecer en inglés, sin embargo es muy funcional. Lo primero también de esos errores, guarden proyecto o prueba 1, como lo quieran denominar, y luego lo guardan en una carpeta con el nombre que le quieran asignar a su ejercicio. Luego que lo tienen guardado, vamos al primer paso. El primer paso es crear las variables. Entonces, ¿cómo se crean las variables? Básicamente ingreso al componente toma de datos en datos variables y las creo. Previamente yo ya hice un ejercicio de levantamiento de variables con el responsable de este proyecto. Es un proyecto que está proponiendo el Clúster Aeroespacial de Colombia, me permitió usarlo como ejemplo. Entonces el clúster definió 15 variables que le interesaba analizar. Cada variable se compone de una numeración, un título largo, un título corto, una descripción nos incluyó y un tema. Descripción y tema son opcionales. Por ejemplo, este proyecto o este análisis tiene dos dimensiones, uno de productividad y competitividad y otro de ciencia, tecnología e innovación. Luego, lo que hago para crear el proyecto es que básicamente ingreso entonces a variables y le doy añadir. Puedo ir copiando los elementos uno a uno, título largo, título corto, el tema, ok, y así lo voy repitiendo hasta tener todas mis variables. Cuando ya he ingresado todas las variables, procedo al proceso de calificación, y este es el más importante y puede ser lo más complejo del ejercicio. Voy a mostrarles cómo se desarrolla en 3 ejemplos y se tiene que desarrollar, se tiene que llenar la matriz. Es una matriz cuadrada. Ahora que mencionaba que 15 variables es suficiente, ello es por el número de análisis que tengo que hacer. El análisis que desarrollo siempre va en la siguiente forma. La variable 1 afecta a la variable 2. En ocasiones la gente se devuelve y dice, pero es que la 2 me afecta a la 1. No, es unidireccional siempre. Brechas en temas logísticos afecta el proceso competitivo en este escenario. Según los participantes dijeron no. Entonces el valor es 0. Un poco o débil sería 1. Medio, 2 y muy fuerte, en este caso hay 1, 3. Y así hago la calificación 1 a 1 en esta dirección, siempre. Esta variable, ¿cómo afecta a esta?
Como pueden ver, la diagonal es 0 porque la variable no se afecta a sí misma, yo con yo, no aplica. Por lo tanto, siempre es la variable que está en esta columna va afectando a las variables que están en esta fila una a una. Tienen que tener mucho cuidado con la calificación para que no se confundan. El ejemplo que doy siempre es: ¿el precio de dólar afecta las importaciones? Y uno diría, sí, claro, un dólar muy alto las desestimula, un dólar bajo las estimula. Las importaciones afectan el precio del dólar. Y uno podría decir, no o muy poco. ¿Por qué? Igual se van a seguir demandando o hay una restricción, pero el dólar no va a cambiar por ese factor. Eso depende de otros elementos. Entonces, en este proceso hago la calificación y después de que he calificado toda la matriz, acá pues hay una cosa, es ir guardando permanentemente porque puedo perder las calificaciones. Otra vez es un software gratuito. La versión en la nube no tiene ese problema. Y de este, pues, tengo el resultado más importante, que es este. Este resultado, que fue la matriz que les mostré en el PowerPoint, me muestra cuáles son los factores de enlace, cuáles son los generadores y cuáles son los dependientes. Si yo construyera un árbol de problemas a partir de este ejercicio, este sería el problema central, causas y efectos. Y estos dos serían problemas que yo descartaría. También permite mirar relaciones. Voy a mostrar el máximo de relaciones entre las variables. Y esto es muy interesante porque en ocasiones existen relaciones que yo no entiendo o no alcanzo a visualizar. Entonces, este tipo de herramientas te permite hacer una lectura global de la relación de variables. Los otros, cálculo de variables indirecto, etcétera, pues no son objeto de este proceso, pero te dan muchísima información. Y al final, tú le dices editar un informe y él te imprime todo esto en un Word. Entonces es muy interesante. Esta es la versión que tengo en escritorio. Miremos la versión web. Para llegar a la versión web, simplemente doy clic en versión en la nube y él me lleva, yo previamente me he registrado, él me lleva a esta versión, me explica, esta versión solo está en inglés y en francés, me explica el método, la forma de uso y luego puedo analizar mis sesiones. Cuando ya estoy en una de esas sesiones, puedo empezar a trabajar. Pensemos en crear una sesión, el proceso es similar, simplemente le doy un título, una descripción. Quiero entender la dinámica de un producto dentro del proceso productivo. Lo guardo e inmediatamente procedo. Estos son temas. Los temas pues fueron lo que vimos acá en este ejercicio, que es básicamente productividad y competitividad. Puedo crear algunos temas. Cuando ya he creado los temas y el ejercicio, procedo a alimentar. Entonces, por ejemplo, productividad y competitividad, pues voy a colocar solo la sigla y puedo iniciar a ingresar variables. Estas variables también las puedo importar desde un archivo plano o exporto acá y vuelvo y lo cargo. Él me da el formato que fue más o menos la estructura que yo utilicé en el Excel. Después del ejercicio, entonces yo tengo las variables con los temas, el título largo, el título corto
no le incluí descripción. En este caso pues ingresé mis 15 variables. Igual la puedo editar en cualquier momento, puedo modificarlas. Y posterior a eso, entonces él me empieza a dar información numérica, o información gráfica, donde me muestra que el factor 14, en este caso generación de conocimiento, es el más activo y el de mayor influencia, mayor dependencia. Este sería el tronco, otra vez en un árbol de problemas, causas, efectos, y estas dos variables saldrían. Y también me permite generar un reporte que perfectamente puedo descargar en Word. Vamos a generarlo. Es muy completo, pues la verdad, son informes bastante potentes. Es importante darles contexto, pero son un punto de partida para justificar mis decisiones, mis planteamientos. Me ayudan a soportar esas decisiones, y entonces ese árbol de problemas que yo he planteado pues va a tener un soporte conceptual muchísimo más fuerte y me ayuda a entender relaciones del sistema. Por lo tanto, el Micmac en la versión de escritorio o en la versión web son dos herramientas muy poderosas para entender y analizar sistemas, y por tanto para identificar problemas, causas y efectos en el caso de un árbol de problemas, o para analizar e identificar relaciones entre variables que pueden intervenir con otro tipo de proyecto. Muchas gracias.